en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Aleluya. Póngase cómodo y disfrute del Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente aquí. ¿Y se siente contento? Gloria a Dios. Es muy bueno nuestro Señor. Y mire, en la pantalla hay un eslogan que me gustó. Y reflexionando bien sobre ese eslogan, realmente está resumido la ley y los profetas. ¿Sí se acuerdan cuál es la parte donde dice, esto se resume la ley de los profetas? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y hoy qué acabamos de hacer? Acabamos de adorar a nuestro Dios. ¿Sí? ¿Y qué debemos de hacer para nuestro prójimo? Compartir esa bendición que es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí entramos a adorar y debemos de salir a evangelizar. Y es precisamente este tema en esta mañana, con la gracia de Dios, con lo que vamos a comenzar. Les voy a pedir que nos pongamos de pie para orar y ponernos en manos de nuestro Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, te doy las gracias por este grupo de hermanos que estamos hoy aquí en esta mañana. Te rogamos, Dios, que tú les bendigas, les guardes y que abras su corazón para recibir esta palabra que está puesta por ti, Señor. Te ruego, Dios, que calle tu boca humana, Señor, que hablas tú, Señor, a nuestros corazones, que toda palabra que se emita seas tú, Señor, hablando directamente a nuestro corazón. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y bueno, el tema de esta mañana que el Señor trae como su misericordia es evangelizar contra falsos profetas y maestros. Realmente estamos en un tiempo muy difícil, muy complicado, pero precisamente hablando del tiempo, es algo que normalmente hemos escuchado hablar directamente de la palabra de Dios, que lo podemos encontrar en Eclesiastés 3, 1 al 15, que habla acerca de todo tiene su tiempo, ¿verdad? Para nosotros es muy conocida esta pasaje, y hay tiempo para todo, ¿no? Tiempo de ser niños, tiempo de ser jóvenes, tiempo de ser adultos, tiempo de muchas cosas. Tiempo de reír, tiempo de dormir, tiempo de comer, tiempo para morir inclusive. Esto es un orden que Dios ha establecido, ese tiempo específico para cada cosa. Tiempo para estudiar, tiempo para ir a la escuela, tiempo para hacer muchas cosas, tiempo para estar conectado, tiempo para ir a la iglesia, tiempo para leer su palabra. Pero en especial hay dos actividades que Dios nos permite tener algo adicional o que está fuera de ese tiempo, donde podemos estar a una mayor cantidad de tiempo, ¿sí? Y esto es la oración y el poder compartir su palabra a otros. ¿Y por qué la oración, hermanos? ¿Qué nos dice 1 Tesalonicenses 5:17? Orad sin cesar. El cristiano, hermanos, siempre tenemos que estar orando para recibir dirección, para estar fortalecidos, para estar intercediendo constantemente unos por otros, por nuestras familias, por la iglesia, por el ministerio, por todo, por seguir la voluntad de Dios y cumplir su propósito en mi vida. Nosotros tenemos que estar siempre orando, orar sin cesar. Y la oración debe estar presente en nuestro andar todos los días. Al levantarnos, ¿quién oró al levantarse? Al acostarnos, ¿quién oró al acostarse? ¿Sí? Al hacer todas las actividades que Dios nos permita, estar siempre presente con esa comunicación, en comunión con nuestro Dios, orando, agradeciéndole, externándole nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y esto es lo que Dios nos permite estar orando y haciendo todo el tiempo, orando, ¿sí? Orar sin cesar. Pero también hay otra actividad que Pablo lo entendió muy bien, que se refiere a compartir la palabra a otros, ¿sí? Lo podemos ver en 2 de Timoteo 4:1, donde dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, que compartas la palabra. Y Pablo, en especial, eso lo tomó muy personal, obedeciendo la palabra de Dios, porque él hizo obra de evangelista en toda Asia, ¿sí? Y es importante, hermanos, que nosotros podamos seguir bien ese ejemplo. Hubo una ocasión en donde Pablo, constantemente atacado, se tuvo que presentar ante Félix, el gobernador, para poder defender su causa. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Sí? Y había un orador llamado Tertulio que describió a Pablo diciendo: este hombre es una plaga, ¿sí? Y efectivamente Pablo era una plaga porque estaba compartiendo en todos lugares la palabra de Dios. Dice Hechos 24:5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Gloria a Dios, porque nuestro hermano Pablo hizo y obedeció cabalmente la palabra. ¿Qué dice Mateo 28, 19, 20? Que habla acerca de la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo dejó a cada uno de nosotros. ¿Qué dice? Ir por tanto a todas las naciones, compartirles, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado, y aquí todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Y esto es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Pero hermanos, realmente se requiere una visión para ver a dónde no ha sido predicado nuestro Señor. Dice la palabra que si nosotros predicamos lo más pronto posible, nuestro Señor va a venir más pronto, ¿sí? Y esto requiere esfuerzo, requiere sacrificio. De predicar el Evangelio, realmente tenemos que estar en comunión y en oración para ser guiados por el Espíritu Santo. Y hermanos, en hacer obra de evangelismo solamente hay dos hechos: el que cree en Cristo es salvo, y el que no cree en Cristo ha sido condenado. Ya ha sido condenado porque no ha creído en nuestro Señor Jesucristo. No hay más: los que creen en nuestro Señor Jesucristo y los que no creen, ¿sí? Y cada uno de nosotros hemos entendido eso, ¿verdad? Sin Cristo el hombre está perdido. Jesús es el único camino hacia el Padre. Y predicar el Evangelio, hermanos, es muy apremiante, y más en esta época, en estos tiempos, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque puede ser la última oportunidad que alguien tenga de compartirle a otra persona. Si el Señor está poniendo en tu corazón el poderle compartir a alguien, hazle caso, obedece a esa voz, porque puede ser la última oportunidad de esa persona de poder recibir el llamado y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Porque puede ser que a esa persona la sorprende la muerte y ya no tenga tiempo de arrepentirse, pero porque nosotros no pudimos hablar. Y esto, hermanos, dice la palabra de Dios, que no será reclamada esa sangre. Dice Ezequiel 3:18, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero tu sangre demandaré de tu mano. Hermanos, tenemos que estar siempre dispuestos a obedecer a nuestro Dios en este mandato. Y esto, hermanos, tiene que ser sinónimo de que nosotros como cristianos somos vela encendida. ¿Quién de aquí es vela encendida? ¡Wow! ¿O se levantaron muy tarde y siguen dormidos? ¿O de plano nadie es vela encendida? Prefiero irme por lo primero. Pero hermanos, vean lo especial que es esta parte. Los ángeles, todo el mundo ubica a los ángeles, ¿verdad? Los ángeles son seres espirituales creados por nuestro Dios, ¿sí? Pero predicar el Evangelio, hermanos, ellos no lo pueden hacer. Ellos no fueron pecadores, ni han sido redimidos por la sangre de Cristo como nosotros. Nosotros sí hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Y esta oportunidad de compartir nos ha tocado a nosotros. Los ángeles no tienen esta facultad, aunque quisieran no pueden, ¿sí? Y este camino de compartir es para nosotros, para poderlo hacer. Pero nosotros no lo vamos a hacer por nuestra propia cuenta. Lo vamos a hacer a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que se va a encargar de convencer
al mundo de pecado, de convencer al mundo de que tiene necesidad de Cristo. ¿Qué dice Juan 16:7? Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. La importante encomienda y misión del evangelismo, y más en este tiempo, porque hermanos, como dice nuestro tema el día de hoy, evangelismo contra los falsos profetas y maestros, y vamos a ver eso más adelante. Nuestra misión, hermanos, cada uno de nosotros tenemos esta encomienda, esta misión, el poder compartir su palabra, lo que Dios ha hecho por mí, lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha sido misericordioso en cada aspecto para mí. ¿Sí? Eso es lo que nos toca compartir. Convencer a esta persona no es nuestra labor, eso es del Espíritu Santo. ¿Sí? Y tenemos que quitarnos, digamos, de alguna manera este sentimiento de que es que no acepto a Jesús cuando le compartí, es que de verdad no sé qué es. Hermanos, tú ya compartiste, ya hiciste tu trabajo, gloria a Dios por eso, ¿sí? El trabajo de compartir y de convencer a las personas de pecados del Espíritu Santo, no de uno, porque tú ya sembraste la semilla, ¿sí? Y nosotros tenemos que hacer esta parte muy importante de nuestra vida. Sin embargo, hermanos, hoy en la actualidad, en nuestro tiempo, existe algo que podemos llamar resistencia al cambio, ¿sí? Todo ser humano tiene resistencia al cambio, el hombre, la mujer, los jóvenes, los ancianos, todos de alguna manera se resisten al cambio, ¿sí? Porque de alguna manera sale de su zona de confort, y eso no nos gusta a la mayoría, porque estamos de alguna manera cómodos en lo que estamos haciendo. Y esto lo hemos estado viendo a través de estas últimas predicaciones, digamos las 3 últimas. ¿Se acuerdan lo que se ha hablado en este lugar? Se nos ha compartido de la pereza. ¿Sí ubican? Si alguien no ha estado desde estas 3 últimas predicaciones, lo invitamos a que vea la página en YouTube, ahí están las predicaciones, para que el Señor vuelva a hablar a su corazón. Y si alguien ya las escuchó y realmente el Señor hizo algo en su vida, en esta palabra, lo invito también a que lo escuche, ¿sí? Porque está la pereza, está la rebeldía y la actitud, ¿sí? Cada uno de nuestros hermanos nos habló de eso en este lugar, y cada tema de estos nos está de alguna manera impidiendo que el Espíritu Santo redarguya nuestro corazón. A ver, hermanos, pregunta: ¿a quién el Espíritu Santo le ha hablado últimamente? Gloria a Dios. Gloria a Dios que ya están despertando. Y, hermanos, realmente no hay lugar ya para la pereza. Como vimos, tenemos que ser diligentes, fervientes en el Señor para hacer su obra. La pereza no debe de estar ya en nuestro modo vivir, en nuestro diario vivir, ¿sí? La pereza tiene que dejarse a un lado. También tenemos que quitar a un lado la rebeldía de mi corazón, del corazón de cada uno de nosotros. Hay rebeldía porque Cristo no ha hecho su obra completa en mi corazón. Hermano, permítele al Señor hacer ese cambio perfecto en tu vida. Solamente Él lo puede hacer. Y la actitud, ¿cómo vamos a enfrentar esta adversidad que representa que nosotros mismos nos la estamos poniendo? ¿Cómo vamos a aplicarnos para poder cumplir el mandato de nuestro Señor? Recordemos lo que nos hablaba nuestro hermano el miércoles, que el 10% no está en nuestras manos el poderlo, pues digamos, controlar, pero el 90% sí, la reacción, ¿sí? Entonces la actitud es cómo yo voy a afrontar lo que se me está presentando en este momento. Y esto, hermanos, es el cambio, ¿sí? Tenemos que tener ese cambio realmente para poder compartir a las personas de nuestro Señor, de nuestro amado Señor Jesucristo. O, como decíamos, ¿cómo vamos a aplicarlos?
a mi manera. ¿A alguien le suena eso? ¿A mi manera? No la canción, pero ¿a alguien le suena eso? No, tiene que ser a la manera de Dios. Siempre tiene que ser a la manera de Dios. Y aquí hay dos tipos de hermanos, digamos. El hermano que ya tiene mucho tiempo en la congregación y ya se ha acomodado bastante y no quiere hacer nada. Y está el hermano que tiene poco tiempo y que no sabe qué hacer porque todavía el Espíritu Santo no lo ha dejado completamente que controle su vida, ¿sí? Pero a ambos casos, hermanos, Dios ya habló por esta palabra. Dios ya ha tenido cuidado para cada uno de nosotros para poder activarnos, para poder hacer por obra su palabra. Y discúlpeme, lo dije en la mañana otra vez, de igual forma ahorita, si soy un poquito repetitivo en esta parte, pero hermanos, estamos en un tiempo en el que no deberíamos de esperar que alguien nos diga qué hacer, sino que al contrario, deberíamos estar haciendo fila para poder recibir las asignaciones que podamos trabajar en la obra de Dios. Dice la palabra de Dios que la mies es mucha, los obreros son pocos, pero realmente, hermanos, y si esos pocos, discúlpeme, hay pereza, hay flojera, hay rebeldía, entonces no hay una buena combinación. Desenvolvémonos de todo esto, sacudámonos y dejemos que la obra de nuestro Señor obra en nuestra vida a través del Espíritu Santo para poder poner por obra su trabajo y compartir a otros. Hermanos, ¿qué sucede? Muchas veces, digamos, se entiende de verdad, lo entiendo, porque nos ha tocado estar en la misma situación. Ha habido temor en este tiempo, ha habido muchas situaciones de incertidumbre. Pero hermano, si tú tenías un servicio antes de la pandemia y lo has dejado en este año, ¿por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Qué cambió? Al contrario, hermanos, tenemos que accionarnos y levantarnos nuevamente para poder levantar el nombre de nuestro Señor en alto. Tenemos que ser de bendición para muchos más. Tenemos que seguir adelante, hermanos. ¿Qué ocurre? ¿Serán necesarios más cursos? Aquí ya se han dado infinidad de cursos. Se lleva años compartiendo doctrinas, se lleva años compartiendo de muchísimos temas. Hay un instituto, años, invitaciones, años, ¿sí? ¿Para qué más cursos? A ponernos a trabajar, hermanos. Es tiempo de ponernos a trabajar. Es tiempo de que en tu casa se abra una célula, se abra un grupo de estudio, para que la gente que está a tu alrededor, junto a tu casa, en otras casas, pueda recibir la palabra. Hermanos, muy seguramente tendremos que regresar como la iglesia primitiva, y eso lo vamos a ver más adelante. Y hoy voy a hacer una serie de preguntas a modo de reflexión. No es necesario que conteste o que levante la mano, que diga amén o que se despierte, ¿sí? No es necesario eso, pero simplemente que guarde en su corazón esas preguntas y se responda a usted mismo. Hermano, ¿cuántos de aquí son salvos? ¿Cuántos de aquí ya recibieron a Cristo como su Salvador y saben que su nombre está escrito en el libro de la vida? Y ahora, hermanos, ¿cuántos su vida ya es mejor a lo que era antes de conocer a Jesús? ¿A cuántos de nosotros ya nos cambió la palabra de Dios? Seguramente muchos, y gracias a Dios por eso. Muchos hemos cambiado, hemos visto esa transformación en nuestra vida a través de la palabra, ¿sí? Y ahora nos toca a nosotros, hermanos, hacer ese cambio para poder compartir a las demás personas, influir en ese cambio, en este mundo, en este tiempo. El plan de Dios, hermanos, es usarnos a todos y cada uno de nosotros para cambiar este mundo, cambiar mi país, cambiar mi vecindario, mi comunidad, a mi familia, ¿sí? A través de la palabra de Dios. Ser instrumento útil, dice su palabra, ¿sí? Dice Romanos 12:11, que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y ciertamente este año 2020 ha sido el más difícil del que todos tengamos recuerdo, ¿verdad?
muy difícil, en muchas situaciones, personales, familiares, económicas, en muchísimos rubros que nosotros volteemos a ver. Ha sido un año muy difícil. Y nuestro hermano Mario, el miércoles pasado, cuando nos compartía acerca de la actitud, hacía una pequeña remembranza de esto mismo, ¿sí? Y realmente sí ha sido complicado, pero aún así, hermanos, aún así, en este año, ¿qué he hecho yo por la obra de Dios? ¿Qué he hecho yo por la obra de Dios en este año? ¿Le he compartido a alguien de Jesús? Hermanos, aún es tiempo. Si tenemos vida y estamos aquí en este lugar, es porque Dios es misericordioso y quiere que realmente hagamos esto que Él ha puesto en su palabra, ¿sí? Por tanto, ir y compartir a todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque si la gente que tiene el error se preocupa por propagar la mentira, y me van a ayudar a identificarlos, ¿cuánto más nosotros debemos de compartir la verdad? ¿Sí? Ahí está este grupo de testigos sin Jehová tocando y haciendo religiosamente su actividad, compartiendo una palabra que no es. Y están los grupos musulmanes, extremistas, tradicionales, haciendo y deshaciendo, literalmente, bombardeando, inclusive literalmente, a todo el mundo con su doctrina. Y nosotros, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Usted y yo, ¿qué estamos haciendo? Y es, hermano, algo muy hermoso. Los momentos más gloriosos de nuestra vida van a ser cuando compartamos de nuestro Señor Jesucristo. En esta tierra, Dios nos da esa oportunidad. Decíamos que ni los propios ángeles pueden tener este privilegio, ¿sí? Pero nosotros sí. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Y realmente este pasaje, a lo mejor muchos lo han escuchado, a lo mejor realmente en algunos casos ha sonado sin sentido, pero hoy, esta mañana, Dios quiere que esta palabra sea una palabra viva para tu corazón. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y hermanos, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque van a venir más pruebas, van a venir más aflicciones, va a venir mucho más cosas en el próximo futuro. Esto es solamente una pequeña parte, una pequeña porción de lo que viene adelante, ¿sí? Y no es que tengamos miedo, porque estamos con nuestro Señor Jesucristo y Él va a tener cuidado de todos nosotros. Pero, hermano, de verdad tenemos que hacer esta actividad, porque en estos tiempos habrá más comezón de escuchar la sana doctrina, pero si nosotros no estamos para poderla compartir, vendrán otros grupos de personas, vendrán falsos maestros, falsos profetas que lo harán, y lo harán de una manera equivocada. Dice 2 de Timoteo 4:2: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Escuche bien, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí, hermanos, es una advertencia que Pablo le hace a Timoteo, que tiene que predicar a todos y compartir la verdad del Evangelio, porque si no, otros se van a levantar y van a compartir cosas que no tienen que ver con la verdadera palabra de Dios. Y dice así mismo Pablo a los Corintios, cuando hablaba acerca de que Eva fue engañada, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y uno de los grandes errores que prestó Eva fue Eva fue prestar oído al enemigo, a escucharlo, a interactuar con él, ¿sí?
porque esto fue lo que propició que ella cometiera pecado ante Dios. Y precisamente Pablo nos está advirtiendo que evitemos descarriarnos por dar escucha a otros sonidos, a otra palabra. Dice en Gálatas 1:6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturben y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, Jesús, Pablo, Pedro, los apóstoles advirtieron desde que nuestro Señor fue al Padre que iba a haber muchos falsos profetas y maestros. Y la iglesia primitiva desde entonces ha tenido esta situación, y inclusive hoy en nuestros tiempos, y peor aún en estos tiempos que vivimos, porque la información es así es la información. Entonces podemos tener acceso a cualquier cantidad de información, pero puede ser información que no lleve una sana palabra, una sana doctrina. Tenemos que cuidarnos para no descarriarnos de lo que Dios ha puesto como propósito en nuestras vidas. Dice 1 de Juan 4:1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuán importante es estar apercibidos ante la sana doctrina y que nosotros mismos la podamos compartir. Dios nos ha dado esa facultad de que todos seamos evangelistas y compartamos de la palabra de nuestro Señor. Pero hermanos, ahora estamos en este tiempo de dificultad, literalmente combatiendo contra estas falsas enseñanzas. Pero hermano, si nosotros no lo hacemos, créame que la gente que tiene necesidad, dice la palabra, que habrá comenzado a escuchar la palabra de Dios, esa gente que busca hoy en estos días, por este tema de preocupación, por este tema de ansiedad, por este tema de no saber qué va a pasar, y que busca escuchar un consuelo, si nosotros no estamos ahí para compartir la verdadera palabra de Dios, la van a recibir de los falsos profetas y de los falsos maestros. Cuán importante, hermanos, es que nosotros hagamos nuestra parte. ¿Y qué es un profeta? Recordemos, hermanos, que en la antigüedad el profeta era una persona escogida por Dios para entregarle al pueblo un mensaje de Dios. Eran hombres habilitados por el Espíritu Santo para hablar la palabra de Dios, y también se les conocía como mensajeros. Dice en 2 de Crónicas 36:15: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Y acuérdense, hermanos, que Jesús instituyó 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y hoy en día hay muchos falsos profetas y que están compartiendo un mensaje que no viene de Dios. Aparentan hablar de Dios, pero sus enseñanzas no son bíblicas. Hablan sobre profecías, sueños y visiones, pero si examinamos bien lo que dicen, hermanos, ¿cómo lo vamos a examinar? Conociendo la palabra. Si examinamos bien lo que dicen, sutilmente o abiertamente se oponen a lo que la Biblia dice. Jesús nos previno de esto, Pablo nos previno de esto, Pedro nos previno de esto, y los falsos profetas no están llenos del Espíritu Santo. Y vamos a ver algunas características de estos falsos profetas. Un falso profeta no tiene puerta estrecha en él. Un falso profeta no tiene puerta estrecha en él. ¿Y qué podríamos entender por puerta estrecha? ¿Sí entendemos lo que es puerta estrecha? Es una obstrucción a lo que estamos haciendo, ¿sí? Nosotros estamos en el mundo, ¿sí estamos de acuerdo?
¿O alguien no está? Sí estamos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿sí? Entonces hay una natural obstrucción entre el mundo y nosotros, ¿sí? Esa es la puerta estrecha, una dificultad de poder estar en donde estamos, ¿sí? Porque no estamos compartiendo lo mismo que las personas del mundo lo hacen, al contrario, compartimos la verdad, ¿sí? Y la verdad, muchas veces, en la mayoría de las personas que no conocen a Jesús, incomoda, ¿sí? Y por lo tanto, nos ven así y nos apartan, ¿sí? Entonces, a un falso profeta esto no le pasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque él, en contrario, tiene un camino ancho, ¿sí? Él se abre libremente, comparte, lejos de enemistarse con las personas. Él no tiene enemigos, realmente es muy carismático, muy popular, es agradable a la vista, al oído, habla cosas que llaman la atención y podemos ver a un grupo enorme de gente escuchándolo, ¿sí? Y ninguno oponiéndose, porque está hablando cosas que quieren oír. Dice Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así es que por sus frutos los conoceréis. Hermano, no hay obstrucción. El falso profeta tiene la puerta del camino ancho. ¿Por qué? Porque pertenece al mismo mundo. También, un falso profeta no predica doctrinalmente. En vez de predicar al pueblo la sana doctrina, el falso profeta se dedica a dar mensajes positivos, bonitos, de esos que nos gusta escuchar a todo el mundo, ¿sí? Para poder elevar el sentimiento, las emociones, las risas, todo el mundo muy contento de que pues está escuchando lo que quiere oír. Y por lo tanto, pues obviamente no hay instrucción, obviamente tampoco va a decir la sana doctrina, porque si hablara la sana doctrina, el Espíritu Santo confrontaría y entonces habría obstrucción, ¿sí? Por lo tanto, el falso profeta tiene su mayor fuerza en estar profetizando que en enseñar. Y ustedes lo habrán escuchado. Y yo profetizo que darás grandes cosas y serás cabeza y todo esto, ¿sí? Y eso habla al sentimiento y a las emociones. ¿Qué dice Lucas 6:26? Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Jeremías 14:14 dice: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón los profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos estos falsos profetas. Y vamos a ver más adelante en Pedro, en segunda de Pedro, qué va a pasar con estos falsos profetas y qué va a pasar con todos aquellos que los escuchan, ¿sí? Y por otro lado, un falso profeta solo predica sobre el amor de Dios. ¿Sí les suena eso? El falso profeta anuncia que nuestro Dios es bueno, amoroso, misericordioso. Es cierto, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque son atributos que nuestro Dios tiene en su persona gloriosa. Pero en sus mensajes el falso profeta no anuncia nada de la santidad, ni del juicio, ni de la justicia, ni de la ira de Dios. Siempre predica el amor, pero no habla una palabra completa. La palabra completa es la que nos absorbe literalmente en presentarnos a nuestro Dios como verdaderamente es: un Padre amoroso, justo, bueno, misericordioso, pero también justo, ¿sí? Y que es fuego consumidor y que juzgará a los buenos y a los malos por lo que han hecho en su palabra. Dice Deuteronomio 4:24: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y efectivamente, hermanos, ¿verdad que Dios es amor? ¿Verdad que Dios es justo? ¿Y verdad que Dios es fuego consumidor? Y esto, hermanos, no lo escuchamos de un falso profeta. Dice Romanos 16:17: mas os ruego, hermanos,
que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, con suaves palabras y lisonjas, e engañan los corazones de los ingenuos. Bueno, Dios tiene cuidado de su pueblo, y esta palabra es precisamente porque Dios nos ama y no quiere que nos distraigamos, nos distanciemos al escuchar cosas que no vienen de la palabra de Dios. Estamos en tiempos difíciles y vamos a ver más adelante por qué el Señor está haciendo este llamado. Pero, hermanos, es tiempo, hoy en este día, que levantemos nuestros sentidos espirituales para precisamente estar haciendo su obra. No nos distraigamos. Sé que muchos definitivamente les gusta hacer otras cosas, tienen otras actividades. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de tener una vida completa, pero siempre un equilibrio. ¿Y qué dice? Estar siempre orando, estar siempre teniendo comunión con nuestro Señor, ¿sí? Teniendo la oportunidad de compartir su sana palabra. ¿Y por qué, hermano? ¿Qué más hace un falso profeta? Un falso profeta no enfatiza sobre la venida de Dios. El falso profeta prefiere hablar de la paz del mundo, ¿sí? Prefiere hablar de esto que de un arrepentimiento sincero. Y realmente nosotros como seres humanos eso anhelamos. Cada quien anhela tener paz en su casa, paz en su intimidad, con su familia, con sus familiares. Todo el mundo queremos estar bien. ¿Sí está de acuerdo? Y esto es a lo que nos habla un falso profeta, ¿sí? Esto es un mensaje que realmente ellos buscan una cordialidad unos con otros, y que eventualmente Dios va a arreglar todo, y que no te preocupes, para de sufrir, ¿sí? Vas a tener abundancia aquí, abundancia allá, y realmente Dios va a hacer cosas grandes, y realmente oponiéndose a los auténticos voceros de Dios, usted y yo. Nosotros tenemos que compartir la verdadera palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar preparados, hermanos, porque esto nos va a permitir mantener nuestro camino para un día ver a nuestro Dios. Dice Miqueas 3:5. Esto es lo que dice el Señor contra ustedes, profetas que descarrían a mi pueblo. Con el estómago lleno invitan a la paz, con el vientre vacío declaran la guerra. Por tanto, tendrán noches sin visiones, oscuridad sin presagios, el sol se ocultará de estos profetas, el día se les volverá tinieblas, los videntes quedarán en vergüenza, los adivinos serán humillados, Dios les tapará la boca, pues no les dará respuesta. ¿Y les suena esto? ¿Sí, hermano? Dame tu dinero y te daré tu milagro. Pon una mano aquí y tendrás todo, ¿sí? Hermanos, realmente tenemos que cuidarnos, tenemos que estar apercibidos, tenemos que esto mismo compartírselo a las demás personas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si Dios en su misericordia tuvo cuidado de nosotros y por esta misma misericordia estamos hoy aquí, ¿qué hay de los demás? ¿Qué hay de los demás? Hagamos como Pablo, obra de evangelista. Y un falso profeta no hace mención del pecado. ¿Por qué? Porque un falso profeta prefiere no darle mal a nadie y ver que el ser humano no es del todo malo, ¿sí? Que el ser humano es un agente activo de su propia salvación y con sus buenas obras podrán heredar el reino de Dios. ¿Les suena familiar esto? Inclusive, si este personaje ha sido de lo peor y muere, es llamado a la presencia de nuestro Señor, ¿qué hacen sus familiares? Están buscando lo que sea necesario para que su alma encuentre el camino. Pero no, hermanos, es aquí en este tiempo, en este lugar, por la obra de todos y cada uno de nosotros, porque nosotros somos la voz, los ojos, los pies de nuestro Señor Jesucristo para compartir su palabra. Un falso profeta no habla acerca del arrepentimiento, habla acerca de que Dios en su misericordia concederá el perdón a todos, y no habla acerca de la obra redentora de Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz, a través de cargar todo el pecado y la muerte que a mí me correspondía, Él lo tomó. De eso no habla el falso profeta. Dice en 2 de Pedro
y aquí, hermanos, es una exhortación muy fuerte donde el apóstol Pedro hace, primeramente que nada, a los cristianos esparcidos por la persecución. Cuando Roma fue incendiada a través de Nerón culpó a los cristianos de esta actividad, y entonces todos los romanos, enardecidos por lo que había pasado, se volcaron hacia los cristianos para castigarles, y de ahí la persecución, y de ahí, por tanto, el esparcimiento de todos los cristianos a través de toda la Asia, ¿sí? Y en este caso, Pedro, a través de su carta, exhorta a todos los cristianos, primero que nada, que se mantengan firmes, que estén unidos, que estén fortalecidos, y también hace una advertencia acerca de los falsos profetas y maestros. Y dice, segunda de Pedro, y vayan todos por allá, por favor, vamos a verlo. Segunda de Pedro. Amén. ¿Siguen aquí, hermanos? Gracias a Dios. Dice, segunda de Pedro 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo un diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicios de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se retiran en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando en pos de hombre, refrenó la locura del profeta. Y escuche bien, hermano, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y resoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Hermano, aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestro Señor nos está dando juicio en esta palabra a los que, primeramente que nada, están escuchándonos, y los que los siguen. ¿Y qué dice? Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque él que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio:
el perro vuelva a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Hermano, realmente es una palabra muy fuerte. Los falsos profetas recibirán su castigo, pero también todos aquellos que los escuchan. Realmente Dios es justo y en su justicia no hay duda. Nosotros tenemos que cuidar primeramente, no entrar en duda con la sana palabra y compartirla a otros para que estos otros no caigan, no tengan esa duda en su corazón, lo que les acarree desviarse del camino de nuestro Señor. Realmente, hermanos, la responsabilidad que tenemos es muy grande y tenemos que afrontarla como valientes, como hombres y mujeres valientes y esforzados que aman a su Señor. Y debemos de estar muy despiertos para poder identificar a los falsos profetas. Y siempre estos van a estar en contra de la palabra de Dios en la Biblia. Y si nosotros conocemos la Biblia, inmediatamente vamos a identificar a un falso profeta, a un falso maestro. Y esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque, como dice su palabra, va a haber comezón de que mucha gente escuche la palabra de Dios. Y si no estamos nosotros para poderla compartir, se van a ir a otros lugares, a otras fuentes para escucharla y van a empezar a cauterizar su alma, a cauterizar su espíritu. Y esto significa que van a hacer más caso a estas palabras de engaño que lo que realmente la palabra de Dios dice. Van a escuchar realmente, como dice su palabra, a estos dioses Baal que a lo que dice nuestro Dios, y se van a desviar completamente. Y es gente que va a perderse en algún momento. Pero, hermanos, aquí es donde entramos usted y yo, con esa misericordia que Dios ha traído a nuestras vidas, de haberle conocido primeramente y de ser ahora hechos hijos de Dios, poder compartir esa palabra de verdad a aquellas personas que empiezan a escurrirse, a permearse, a salpicarse de palabra que no es de Dios. Dice Mateo 24:10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hermano, estamos ante una prueba muy grande, muy grande. No hagamos caso omiso a esta palabra, a esta advertencia que Dios tiene para con nosotros esta mañana. De verdad, hermanos, sacudámonos todas estas cosas que nos están impidiendo poder captar el mensaje de nuestro Dios, para que podamos hacer primeramente por obra en obediencia a lo que Dios nos pide, pero también cuidar nuestra vida espiritual, ¿sí? Tenemos que cuidarnos también unos a otros. Y es por eso, hermanos, que Dios nos permite en esta mañana una advertencia adicional, y esto es la advertencia sobre los contenidos de las redes sociales. Estamos en este tiempo, hermanos, realmente estamos en este tiempo donde no podemos hacernos de la vista gorda de que todas las redes sociales hacen o no influencia en las personas. Desde luego que sí, ¿sí? Y si no, saliendo, ¿qué es de lo primero que hace cuando descansa? Empieza a ver sus redes sociales, a ver qué publicaron, a ver qué pusieron. Esa influencia se va permeando, ¿sí? Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar firmemente sustentados en la palabra para poder discernir espiritualmente qué es palabra de falso profeta y qué es palabra verdadera. Pero esta advertencia hoy Dios nos la hace para que tengamos nosotros mucho cuidado. En especial voy a referirme a una de estas redes. No las conozco todas, discúlpenme, solo conozco dos: el Facebook, y eso por el canal que se abrió, la página, y el YouTube. Ese YouTube, yo lo escucho, yo lo veo, ¿sí? Y ahí hay una cantidad importante de información acerca de Dios, ¿sí? Y no podemos decir que es palabra de Dios, sino simplemente es información acerca de Dios. Pero ¿qué pasó
cuando Eva escuchó a la serpiente? ¿Cuál fue el problema? Precisamente el haber prestado oído, ¿sí?, a ese espíritu de engaño. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar conscientes de este llamado ahora. Tenemos que estar muy conscientes, hermanos, porque les voy a pedir que nos regresemos un poquito en este año, meses atrás. ¿Qué pasó en marzo? ¿Qué nos pasó en marzo en este lugar? Nos tuvimos que ir a confinamiento, ¿verdad? Tuvimos que ser obedientes a la autoridad e irnos a confinamiento. Y por ahí nuestro hermano estará comentando también que ya hay unos centros cristianos Samar que ya han estado cerrando, ¿sí? Pero en especial, hermanos, en ese tiempo, cuando en marzo fuimos llamados a confinamiento, empezamos a tener mucho tiempo de alguna manera libre, más tiempo en la casa, hacíamos como que más oportunidad de poder ver en internet. Había hermanos que si no estaban, digamos, muy familiarizados con las redes sociales, pues empezaron a moverse, a activarse, ¿no? Porque si no se iban a quedar atrás y se iban a alejar de la información, de todo lo que se estaba manejando en ese entonces, ¿no? Y bueno, en ese entonces vimos que muchos de los hermanos que se fueron a confinamiento empezaron a enfriarse. Pero recuerden, hermanos, que aquí se mantuvo la palabra, aquí se mantuvieron haciendo predicaciones inclusive en vivo. ¿Quién les veía? 4 o 5, ¿sí? Qué bueno que están aquí los 4 o 5, de verdad, porque pregunté eso en el otro horario y no. Pero hermanos, de verdad, lo dije en broma, en verdad, hermanos, nosotros se mantuvo la palabra, se mantuvo la sana doctrina. ¿Cuántos de aquí saben, están convencidos que aquí hay sana doctrina? Claro que sí, si no, no estaríamos aquí, ¿verdad, hermanos? Porque el Espíritu Santo habla a nuestros corazones, ¿sí? Y desafortunadamente muchos hermanos empezaron a enfriarse y hoy es fecha que no los hemos visto. No sabemos qué pasó con ellos. Pero, hermanos, tenemos que prestar atención a esto. Es un llamado muy importante. Seguramente en algún momento, como decíamos, probablemente tengamos que volver ahora sí que irnos otra vez a casa, ¿sí? Nos vuelvan a mandar otra vez a confinamiento, a ya no permitir reunirnos, aun cuando mantengamos ahorita el lineamiento que nos ha pedido la autoridad, seguramente la misma autoridad nos va a pedir que ya no, ¿sí? Entonces tendremos que regresar a casas, ¿sí? Y es por eso, hermanos, que seguramente estaremos con esa comezón de buscar, escuchar más de la palabra de Dios, empezar a buscar algún contenido que pueda escucharse. Pero ojo, hermanos, tenemos que tener ojo, tenemos que rechazar todo contenido que entre a nuestra casa que no venga de parte de Dios. Tenemos que evitar que este contenido nos ministre, ¿sí? Dice 2 de Juan 1:7, escuchen, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Y hermanos, tenemos que tener realmente bien apercibidos nuestros sentidos espirituales a través de la oración, de conocer la palabra de Dios, porque desafortunadamente hay hermanos que su vida espiritual se basa en consumir contenido que puede encontrar en las redes sociales. Pero como hemos visto, este contenido puede venir a través de un falso profeta o un falso maestro. Tenemos que tener cuidado de tener la sana doctrina, porque ¿qué pasa? Lo vimos en 2 de Pedro, juicio, ¿sí? Y bueno, la recomendación será siempre leer la palabra de Dios y estar en oración, pero también mismo escuchar la sana doctrina que en este lugar se comparte. ¿Sí están de acuerdo, hermanos?
¿Están de acuerdo que nuestros hermanos pastores, el pastor Alfredo y Claudia, se han dedicado a siempre mantener esa sana doctrina aquí en este lugar? Gracias a Dios por sus vidas y por que Dios los ha puesto como encargados y responsables, y también por todos aquellos hermanos que también comparten esa palabra, esa sana doctrina en este mismo lugar, porque como dice su palabra, escudriñarlo todo, retener lo bueno. Tenemos siempre que recibir la enseñanza cristocéntrica, desechar toda palabra que se opone a la misma palabra de Dios. Y bueno, a través de nuestro grupo de WhatsApp, la mayoría estamos inscritos ahí, les compartiremos unas recomendaciones donde bien pudieran escuchar 2 o 3 maestros de la palabra para que puedan tener la oportunidad de conocer y alimentar esa comezón de escuchar más la palabra de Dios, ¿no? Y en primer lugar, pues tenemos al Centro Cristiano Samar San José Iturbide, y tenemos otros grupos que estamos recomendando, tanto los hermanos encargados de aquí de alguna actividad, como en este caso nuestro hermano pastor. Está uno que se llama ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Es muy bueno. Hay pequeños spots de temas y se contestan en base a la palabra, siempre en la palabra, muy bueno, ¿sí? Está también todo lo que el doctor Armando Alducin comparte, también palabra, sana doctrina, ¿sí? También tenemos a lo que es Vida Abundante Parral, que como decía Alfredo, esta iglesia es la que ha dado dirección y respalda nuestra escuela, nuestro formato de escuela de aquí en este lugar. Esta iglesia Vida Abundante Parral también ofrece sana doctrina. También tenemos Casa de Oración del hermano Chuyo Olivares, Vida Nueva, tenemos Centro Cristiano Calacuaya, y hay otros más, nos decía nuestro hermano de la iglesia de Marcos Vidal, Salem. Entonces vamos a compartir los links, vamos a compartir dónde los pueden encontrar, porque hermanos, seguramente va a pasar lo que comenzó en la iglesia primitiva, ¿sí? La iglesia primitiva comenzó en las casas, que un hermano que había estado con Jesús había compartido, y este a su vez en su casa le compartió a su familia, y su familia le compartió a la familia de al lado, y la familia de al lado al otro, y así en casas, ¿sí? Entonces seguramente será igual, hermanos. No sabemos puntualmente cómo se vayan presentando las cosas. Acuérdense, hermanos, que estamos en el fin de los tiempos, estamos en el tiempo más importante de la humanidad, y Dios nos ha permitido tener ese privilegio. Dios nos ha permitido tener el privilegio de ser testigos de primera fila de todos estos acontecimientos. Y si nos mandan a casa, seguramente estaremos en casa esperando recibir a nuestro Señor. Y por tanto, tenemos que cuidar lo que estamos consumiendo, cuidar nuestros sentidos espirituales, ejercitándonos, cuidar nuestra santidad. Recuerden, hermanos, que sin santidad nadie podrá ver a Dios, dice Hebreos 12:14. Y realmente tenemos que mantenernos firmes, muy firmes. El tiempo se acerca, el tiempo de la venida de nuestro Señor se acerca. La palabra profética avanza y nada la puede parar. Y decíamos en algún momento, la invitación es esta: ¿queremos ser parte de esa palabra profética o ser simplemente espectadores? Hermanos, de verdad, que el Señor ponga ese sentir en el corazón de todos y cada uno de nosotros para poder hacer su palabra y cumplir su propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. Dice Apocalipsis 11:18: y se llegaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, a usted y a mí, y a destruir a los que destruyen la tierra. Y Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y hermanos, este es el tiempo, no hay otra oportunidad. Aprovechemos bien el tiempo, aprovechemos que Dios
ha tenido misericordia con cada uno de nosotros para permitir poder ser partícipes de esta gran bendición. Y queremos terminar con este eslogan, como decíamos: entre a adorar, salga a evangelizar. Esta es la oportunidad única que tenemos usted y yo. Inclinemos nuestro rostro. Señor Jesús, muchas gracias, Dios, por tu palabra, porque tú eres bueno con todos y cada uno de nosotros. Alabado y bendecido sea tu nombre. Gracias, Dios, por esta oportunidad que tú has dado a cada uno de nosotros de estar aquí para poder escuchar hoy tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, que aquel corazón que ama tu nombre la va a recibir gustoso y gozoso para ponerla por práctica y por obra, Señor. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que si hay alguien que por algún motivo siga dudando, Señor, abre sus ojos espirituales, Señor. Que todos hoy día, Señor, podamos estar diligentemente puestos para servir a tu obra. Que no haya necesidad de decir: haz esto, haz ello. Al contrario, he aquí, envíame a mí. Que sea cada uno de nosotros teniendo ese sentimiento para poder llevar tu palabra hacia otras personas, Señor. Hay mucha necesidad, Señor. Te ruego, Dios, que tú nos des sabiduría, pongas valentía en nuestro corazón, en cada uno de mis hermanos y mis hermanas aquí presentes, en mi vida propia, Señor. Permítenos, Señor, hacer tu palabra por obras, Señor. Siervos inútiles somos, que hemos hecho lo que tú nos has dicho que hagamos, Señor. Te ruego, Dios, que tú nos permitas el tener la oportunidad de enderezar nuestro camino hoy en este día para poder hacerlo bajo tu voluntad, Señor. Muchas gracias por cada corazón humillado, por cada corazón arrepentido de esa pereza, de esa rebeldía, de esa falta de actitud, Señor, de esa obstrucción al cambio, Señor. Te rogamos, Dios, que a través de Jesucristo tú hagas por obra, Señor, lo que tú tienes destinado como propósito en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Ahora pues te rogamos que nos lleves con tu bendición y nos permitas tu paz en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Le damos un fuerte aplauso a Jesús. Solamente quiero leer una porción que ya leyó mi hermano. Está en 2 de Juan, capítulo 1, en el versículo 9. Escuchen, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Una vez más lo leo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre